La poesía de María Mercedes Carranza tiene de alguna manera dos vertientes. Una es como muy intimista, donde habla como de los miedos más profundos de un ser humano, que serían la soledad, la muerte, el desamor, y explora esos sentimientos desde su intimidad profunda y cotidiana. Y por el otro lado también hay poemas que hablan de la realidad, pues, de nuestro país. Una cosa que atraviesa toda la poesía de María Mercedes es el amor y el desamor. Son poemas muy bellos, desgarradores y desgarrados. En esta casa, todos estamos enterrados vivos. Colombia cumple más de 200 años de historia y las mujeres han tenido un papel fundamental en lo que hoy entendemos como nación. Por eso, busco conocer a fondo el rol de las protagonistas que desde distintos ámbitos han reflejado lo que significa ser mujer en este país lleno de contrastes. En los años 80 del siglo XX se vivieron algunos de los momentos más dolorosos de la historia de este país. Las luchas fratricidas de la primera mitad del siglo se convirtieron en conflictos interminables entre guerrillas, paramilitares y estatales que con la ayuda del narcotráfico se estaban llevando a algunos de nuestros líderes políticos más importantes. En esa época, una mujer desencantada encontró en la poesía una manera de mirar a la muerte a los ojos. María Mercedes Carranza nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945. Su formación como poeta pienso que viene de su casa, además de estar siempre acompañada de su padre, que era como un poeta en movimiento, porque decía versos a medida que iba por el mundo. Entraba a esta casa, por ejemplo, y le recitaba un verso al árbol, o le decía a una señora una poesía mientras la saludaba. Entonces, pues estaba como en permanente contacto con el lenguaje poético. Y pues aparte de eso, yo creo que de todas maneras la poesía es algo que se lleva adentro, ¿no? Una sensibilidad especial que ella fue desarrollando y que en su poesía también lo dice. La relación entre las mujeres y el arte en una nación de tantos y tan diversos conflictos ha estado necesariamente amarrada a la necesidad de mirarse a un espejo. Un espejo mucho más desgarrador que romántico y mucho más doloroso que lleno de glamour. Desde las intensas y perseguidas escenas de Débora Arango hasta los sentidos poemas de María Mercedes Carranza, Colombia ha quedado marcada en la pluma de sus mujeres. Nadie mira a nadie de frente. De norte a sur la desconfianza, el recelo, entre sonrisas y cuidadas cortesías. Turbios el aire y el miedo. En todos los zaguanes y ascensores, en las camas, una lluvia floja cae, como diluvio, ciudad de mundo, que no conocerá la alegría. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Hija de Eduardo Carranza, uno de los más reconocidos poetas del país, María Mercedes fue siempre una mujer amante de la literatura y el lenguaje. Vivió en Francia y España en una época en la que las mujeres apenas alcanzaban importantes derechos, como el del voto, y a pesar del pensamiento conservador de su padre, se convertiría en una de las poetas más progresistas del país. Ella creció dentro de la poesía, o sea, en su casa se respiraba poesía, venían muchos poetas siempre. En España conoció a la generación del 27, María Mercedes conoció a Alexandre, conoció muchos poetas. María Mercedes Carranza, como Alfonsina Storni e Isabel Allende, fueron escritoras que profundizaron en temas que para algunos no eran aptos para las mujeres. Carranza escribió sobre la muerte, la violencia, la decepción, el miedo. Buscó entre sus propios fantasmas su verdad, en palabras que miraban a los ojos a la sociedad misma. ¿Cómo describirías tú ese estilo de María Mercedes para hacer poesía?
Bueno, lo primero que hace María Mercedes es rebelarse contra la poesía de su padre. O sea, ella necesita distanciarse de esa poesía para ser alguien. Y entonces ella se olvida de la rima, primero que todo. No quiere rimas, no quiere poemas patrióticos. Ella quiere una poesía que hable de lo cotidiano, de lo que se vive, de un lenguaje directo, que no da rodeos con la palabra. Siempre hay una palabra precisa para describir una situación, un sentimiento, un lugar, un modo de estar, un modo de ser. Decide hacer una poesía completamente opuesta, que es una poesía descarnada, cotidiana, que señala la mancha en el mantel, los platos sucios, ¿no? Que retrata la vida cotidiana en su más cruda faceta, que es como esa íntima. Y las emociones también cotidianas, ¿no? Exacto, y pues como en esa cotidianidad, cuando tú ya estás en tu lado íntimo, surgen todos los temores, los miedos, las dudas. Entonces eso surca la poesía de mi mamá, ¿no? Como el miedo a la muerte, la soledad, el desamor. Cuando me paro a contemplar su estado y miro su cara sucia, pegochenta, pienso, palabra que ya es tiempo que no pierda más la que tanto ha perdido. Si es cierto que alguien dijo, hágase la palabra y usted se hizo, mentirosa, puta, terca. Es hora de que se quite su maquillaje y empiece a nombrar no lo que es de Dios ni lo que es del César, sino lo que es nuestro cada día. Hágase mortal a cada paso. Deje las rimas y solfeos, gorgoritos y gorjeos, melindres, embadurnes y barnices, y oiga atenta esta canción. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. María Mercedes no fue una feminista militante, ni mucho menos, pero fue una mujer adelantada, digamos, en el papel que podía jugar una mujer en la sociedad o en el arte o en la política, etcétera. Esa mujer que está ahí es una mujer desnuda que está aceptando que lo que es el desamor y lo que es sufrir por la ausencia del ser amado, lo que es sentir la muerte. Podríamos pensar que esa es la mujer, pero de alguna manera son sentimientos igual que también son humanos en toda su dimensión. Es una mujer, la sensibilidad de una mujer la que atrapa esos miedos y esos temores y los pone sobre el papel. Aunque nunca se describió como una feminista militante, el papel de la mujer en la poesía de María Mercedes Carranza es disruptivo. Irónica, incisiva, su poesía reniega de todos los tópicos femeninos. No admite el tono emocionado, la postura mística, el aire sentencioso. Pero la reivindicación del lenguaje común, la crítica a la lírica y el rol de las mujeres no serían los únicos elementos que María Mercedes Carranza abordaría en su poesía. La conexión con una sociedad violenta y la pérdida de personas importantes en su vida también determinarían su escritura y sus decisiones. Desencantada y existencialista, María Mercedes Carranza se convirtió en una de las poetas más importantes de Colombia. El estilo crudo, en contraposición al de su padre, y la reivindicación de la mujer en sus letras fueron unas de sus principales características. Entre 1986 y 1991, Colombia vivió varios de los momentos más oscuros de su historia. El narcotráfico y la violencia tomaron la vida de importantes personajes. La tristeza se respiraba en el aire.
La poesía de María Mercedes Carranza tiene de alguna manera dos vertientes. Una es como muy intimista, donde habla como de los miedos más profundos de un ser humano, que serían la soledad, la muerte, el desamor, y explora esos sentimientos desde su intimidad profunda y cotidiana. Y por el otro lado también hay poemas que hablan de la realidad, pues, de nuestro país. En los primeros libros hay algunos donde pues habla como hay uno que se llama La Patria, donde expresa pues como ese sentimiento de estar en este país tan violento. Está Bogotá, 1982, donde habla un poco de la ciudad y de la sensación de esta ciudad fría. Toda la vida de María Mercedes estuvo atravesada por la política. Cuando llega Galán al escenario nacional, donde Galán se va, digamos, contra los poderes establecidos dentro del liberalismo, etcétera, pues se vuelve una voz que llama a una generación muy cerca a él, y donde hay también muchos amigos alrededor de él. Entonces esto se vuelve casi que como una cuestión generacional. Ese gran poema, 18 de agosto, de María Mercedes, que es un poema que le escribe a Luis Carlos Galán, 18 de agosto es la fecha del asesinato de Galán, es un poema desgarrado. Es un poema de profundísimo dolor, además del amigo, por una esperanza, digamos, para este país. Este hombre va a morir. Hoy es el último día de sus años. Amanece tras los cerros un sol frío. El amanecer nunca más alumbrará su carne. Como siempre, entre sus cuatro paredes, desayuna, conversa, viste su traje. No piensa en el pasado aún liviano y todo víspera, en los gestos, hechos y palabras de su vida, que mañana serán distintos en el bronce y en los himnos, porque este hombre no sabe que hoy va a morir. Como muchos colombianos de la época, María Mercedes fue víctima en carne propia de la violencia en Colombia. Su hermano Ramiro Carranza fue secuestrado por las FARC. Esto, sumado a las innumerables masacres que sucedían todos los días, hizo que palabras como el miedo o la muerte fueran las protagonistas de sus versos. Esto es la boca que hubo, estos los besos. Ahora solo tierra, tierra entre la boca quieta. Llega el libro El canto de las moscas, que pienso es donde mi mamá hace realmente una denuncia de lo que está pasando. En ese momento empezaron las masacres por todo Colombia. Había una masacre diaria, casi. Y entonces lo más aterrador de ese momento fue el silencio. El silencio de los medios de comunicación, que no hablaron de lo que pasaba, ni el silencio de la clase política, que tampoco se pronunció. Y entonces mi mamá sintió que se ahogaba en ese silencio y decidió hacer un libro para gritar lo que estaba pasando. El río es dulce aquí en Dadeiva y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas. Es la sangre que toma otros caminos. Hablemos de esa segunda parte de la poesía de María Mercedes que ya enunciabas ahora, y es esa parte más política y más influenciada por la violencia de los años 80 y 90, que fue lo que les tocó. ¿Cómo influyeron esas décadas en la obra de María Mercedes? En los años 90 es cuando aparece el canto de las moscas. Colombia está en ese momento arrasada por la violencia, y sobre todo una violencia dirigida contra la población civil,
son las masacres. Y esas masacres tienen nombre propio, que son los municipios de Colombia, que hacen parte de ese libro, donde el mismo nombre del municipio, que tenemos unos nombres de municipios tan bonitos, hacen parte del poema. Son unos poemas que han sido calificados como haikus, que es un poema japonés pequeño con un determinado número de sílabas, ahora no me acuerdo cuántas son, y donde hay un cierre siempre, un cierre alegórico. Esta poesía es la poesía más madura, más profunda, más esencial de María Mercedes. O sea, aquí no hay ningún regodeo, aquí no hay ningún guiño, aquí hay una verdad pura y dura y un sentimiento desgarrador y desgarrado. A pesar del panorama sombrío y del desasosiego del canto de las moscas, un nuevo escenario apareció para María Mercedes, pues participó en la elaboración de la Constitución del 91. La crudeza en las palabras y la sinceridad para retratar la tragedia de un país en llamas marcaron las letras de María Mercedes Carranza. Sin embargo, su obra fue más allá de los escritos y desde la política quiso pensar un país mejor. En julio de 1991, luego de incontables tropiezos y en un clima contradictorio de violencia y esperanza, se expidió en Colombia una nueva constitución política que reconocía la diversidad étnica, cultural y social del país. En este panorama, María Mercedes Carranza formó parte de las 4 mujeres que participarían en la redacción de la nueva Carta Democrática. Entonces, cuando llega el momento de la constituyente, a mi mamá la invitan a participar en las líneas del M19. Y ella pues piensa mucho eso porque ella dice, bueno, ¿qué quiere decir que yo acepte ir a la constituyente con el M19? Y finalmente decide que va a aceptar la invitación, lo cual no quiere decir que ella comulgue con los pensamientos del M19 como tal, sino acepta la invitación y lo dice en varias entrevistas: yo voy como colombiana, voy como mujer, voy como colombiana y voy como poeta a representar a estos grupos en la constituyente, no como M19. Y de alguna manera ella vio como esa posibilidad, como el honor más grande que le hubieran podido dar como ciudadana, que es la posibilidad de pensar un país ideal. Pero además esa conexión con el contexto en el que estaba no se quedó solo en el plano de su poesía, sino que además ella fue constituyente en el proceso de la elaboración de la Constitución del 91. ¿Cómo fue ese proceso para María Mercedes? La Constitución del 91 se empieza a preparar un año antes. Es el año, ella arranca, digamos, con ese trabajo como en el año 90. El año 91 fue todo el año ya de deliberaciones con todos los constituyentes. María Mercedes se dejó de escribir en ese momento. Dejó de escribir por lo menos 2 o 3 años. Porque se metió en cuerpo y alma en este trabajo del constituyente. Primero porque le tocó estudiar. Ella no era abogada, pero sabía que le tocaba, digamos, entender por lo menos el entramado jurídico que venía. María Mercedes se dedicó, se encerró a estudiar.
y tomó esto con una seriedad impresionante, o sea, se dedicó, luchó, peleó, quiso meter temas fundamentales en la Constitución. Trató de luchar por la legalización del aborto, por ejemplo. Ese sería como, digamos, su aporte a la mujer dentro de la Constitución, que no lo logró, pero ella consideraba que la mujer tiene derecho a decidir si sí está lista o no para traer una vida al mundo. Ella trabajó también por la identidad cultural de las culturas indígenas, fue como otro de sus posiciones, como que las culturas indígenas tuvieran derecho a ser culturalmente respetadas, por así decirlo. Estuvo en contra de la creación de los monopolios de la comunicación, por el peligro que implica que vengan como estos monopolios y se apropien como de eso que nos informa. Y fue una de las pocas personas que levantó la mano cuando se votó por la extradición. La guerra entre las letras de la poeta y las luchas de una mujer que querían un cambio para la sociedad llegaron a su fin en una noche del 2003. Desencantada por el dolor y segura de encontrar en la muerte a una vieja amiga, María Mercedes, igual que lo hizo el poeta José Asunción Silva en su momento, tomó la decisión de morir. Yo pienso que la decisión de María Mercedes de quitarse la vida va completamente en consonancia con su propia vida. Así como lo he dicho varias veces, fue una persona honesta, 100% con sus sentimientos y con sus deseos, y por ende en algún momento sintió que ya no valía más la pena estar acá. Hay miles de razones. Yo pienso que la vida es como un círculo y pues se van enfilando los diferentes motivos y llega un momento en que tú decides que esto ya has hecho todo lo que tenías que hacer acá y estás listo para partir, y pues pienso que es una decisión que requiere mucho valor, y eso fue lo que mi mamá demostró toda la vida, que era una persona valiente y que no se iba a quedar haciendo lo que no quería. La patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento, que silban a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa, están en ruina el abrazo y la música, el destino. Cada mañana las risas son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos.